Era una tarde como cualquier otra. Después de un largo día de trabajo, solo quería relajarme con mi familia y preparar la cena. De pronto, sonó el timbre. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Carlos, mi exmarido, quien había desaparecido hace 10 años sin dejar rastro, dejándonos a mi hijo Alejandro y a mí sin explicación alguna. El hombre frente a mí lucía más envejecido, con algunas arrugas y el cabello más canoso, pero conservaba esa mirada altiva que siempre lo caracterizó. Un torrente de emociones me invadió: ira, confusión y, aunque no quisiera admitirlo, un poco de miedo. ¿Por qué volvía ahora, después de tanto tiempo? Durante años me había esforzado por reconstruir mi vida junto a Alejandro y mi esposo Manuel, dejando atrás el dolor que su partida había causado. Sin poder contenerme, le pregunté directamente: ¿Qué haces aquí, Carlos? ¿Qué quieres de nosotros? Su presencia era un golpe inesperado, y la rabia acumulada durante una década afloraba en mis palabras. Él observaba el apartamento en silencio, como si buscara algo o intentara justificar su llegada. Finalmente, habló. «Julia, sé que te debo muchas explicaciones», pero lo interrumpí de inmediato. ¿Explicaciones? ¿Después de 10 años? ¿De verdad crees que puedes venir aquí y solucionarlo todo como si nada hubiera pasado? Mi voz se quebraba entre el dolor y la furia. Había lidiado con tanto en su ausencia, y ahora él esperaba ser escuchado. Pero no iba a ser tan fácil. Quería respuestas, sí, pero sobre todo quería que se fuera. Su regreso desenterraba heridas que apenas empezaban a cicatrizar. Alejandro estaba en su habitación, completamente ajeno a lo que sucedía en la entrada. No tenía idea de que, al otro lado de la puerta, estaba el hombre que lo había abandonado hacía 10 años. Aunque mi primer instinto era protegerlo de este momento, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Miré a Carlos, tratando de mantener la calma. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?», Swingo pregunté, esta vez en un tono más bajo, cargado de todo el dolor acumulado en estos años. Había construido una nueva vida con Manuel, un hombre maravilloso, a quien Alejandro veía como un verdadero padre. No podía permitir que Carlos viniera a desestabilizarlo todo. Carlos suspiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dijo: «Julia, sé que te debo una explicación. No es fácil para mí estar aquí, pero he estado pensando mucho. Necesitaba encontrarme a mí mismo, escapar de todo». Su voz intentaba sonar sincera, pero para mí era hueca. «¿Encontrarte a ti mismo?», repetí, incrédula. Esa excusa resonaba en mi cabeza como una cruel burla. Mientras él se encontraba, yo había enfrentado la vida sola, criando a nuestro hijo, lidiando con el juicio de los demás y recogiendo los pedazos de un corazón roto. Mi voz, cargada de rabia y tristeza, salió sin filtros. «¿Escapar de qué, Carlos? ¿De nosotros? ¿De tu hijo?» Carlos pareció inquieto. Lo sé, suena mal, pero tampoco fue fácil para mí. Pensé que al irme podría encontrar algo mejor, algo que me hiciera sentir completo. Lo intenté, de verdad, pero me equivoqué. Me alejé de ustedes y perdí todo lo que realmente importaba». Sus palabras apenas lograban entrar en mi mente, bloqueadas por los recuerdos del abandono y el dolor. «¿10 años, Carlos? 10 años sin una llamada, sin una carta, sin una explicación, y ahora regresas diciendo que cometiste un error. ¿Qué esperas que haga con eso? ¿Que simplemente lo acepte?» «Compon Emplacement», le dije,
tratando de mantener la compostura. Él parecía desesperado. «No espero que me perdones de inmediato», respondió con la voz apagada. «Solo necesito una oportunidad para arreglar las cosas. Por favor, Julia». Antes de que pudiera responder, escuché la puerta de la habitación de Alejandro abrirse. Mi corazón se detuvo. Mi hijo, ahora con 15 años, salió al pasillo. Al ver a Carlos, se quedó inmóvil, sus ojos grandes reflejando confusión y dolor. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Alejandro rompió el hielo con una sola palabra cargada de emociones contradictorias. «¿Papá?». Su voz era baja, vacilante, como si esa palabra no encajara del todo. Carlos dio un paso hacia él, pero Alejandro retrocedió instintivamente, marcando la distancia. «Alejandro», dijo Carlos con una voz suave, casi temerosa, como si intentara recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Carlos intentó hablar con Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento. «He pensado mucho en ti. Lamento no haber estado aquí todo este tiempo. Quiero recuperar el tiempo perdido», dijo. Pero las palabras parecían vacías frente a la incredulidad de mi hijo. Alejandro lo miraba con frialdad, incapaz de procesar cómo alguien que lo había abandonado durante tanto tiempo podía hablar de recuperar algo que había dejado atrás. Mi hijo había crecido sin su padre, y aunque al principio preguntaba por él, con los años dejó de hacerlo. Manuel había ocupado ese lugar, convirtiéndose en el hombre que siempre estuvo a su lado. El silencio en la sala era insoportable. Alejandro, con los ojos llenos de resentimiento, finalmente murmuró: «No puedes recuperar lo que ya perdiste, no después de todo este tiempo». Carlos intentó acercarse de nuevo, pero Alejandro se mantuvo firme, dejando claro que no sería fácil. Ya no era el niño que Carlos había dejado atrás. Ahora era un joven que había aprendido a vivir sin él. «Recuperar el tiempo perdido», repitió Alejandro, esta vez con más firmeza y la cabeza en alto. «¿Cómo se supone que harás eso? No sabes nada de mí ni de lo que ha pasado todo este tiempo». La tensión era palpable. Carlos, con una mezcla de arrepentimiento y frustración, respondió: «Sé que te abandoné, pero quiero enmendar las cosas. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo estar aquí ahora». Observé la escena en silencio, dejando que Alejandro expresara lo que sentía. Sabía que tenía todo el derecho de sentir resentimiento, y no iba a forzarlo a aceptar a Carlos solo porque ahora quería regresar. Alejandro, con una expresión dura que nunca había visto antes, continuó: «¿Por qué ahora? ¿Por qué regresas justo ahora? Si te fuiste porque necesitabas algo mejor, ¿por qué no te quedaste donde estabas?». Carlos bajó la mirada, incapaz de dar una respuesta que satisficiera a su hijo. Entonces, algo en su actitud comenzó a delatarlo. No era solo arrepentimiento lo que lo había traído de vuelta. Había algo más. Su regreso no parecía ser únicamente por un despertar emocional. Finalmente, Carlos se giró hacia mí con una expresión tensa. «Julia», dijo con cautela, «sé que he estado fuera mucho tiempo, pero hay algo más que debo discutir contigo». Sus ojos se movían inquietos por el apartamento, como si ya estuviera planeando lo que venía, y en ese momento mi temor se confirmó. Había una razón más profunda detrás de su regreso, algo que no había revelado todavía. Carlos finalmente reveló sus verdaderas intenciones, y con ellas, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. «El apartamento sigue siendo legalmente mío también», dijo, dejando claro que no había vuelto únicamente para ver a Alejandro o pedir disculpas, sino para reclamar su parte del lugar que un día llamamos hogar. El golpe fue demoledor. Después de 10 años de ausencia,
De no preocuparse ni por su hijo ni por mí, regresaba únicamente para exigir su parte del apartamento. En ese momento, Manuel, que había estado en la otra habitación, entró al escuchar cómo la conversación cambiaba de tono. Con la calma que lo caracterizaba, se dirigió a Carlos. «¿De qué estás hablando? Tú te fuiste hace una década, dejaste a Julia y a Alejandro solos. No tienes derecho a volver y reclamar algo». Carlos, endureciendo el rostro, respondió: «La ley dice lo contrario. Todavía soy dueño de la mitad de este lugar, y creo que es justo que lo discutamos ahora. Sé que no es el mejor momento, pero necesito mi parte». Sus palabras fueron como una bomba. Todo el dolor, todo el esfuerzo por sanar y reconstruir mi vida junto a Manuel y Alejandro, parecía estar en peligro. Lo miré con furia contenida. ¿De verdad piensas que puedes simplemente entrar y llevarte lo que quieras? Carlos, tengo una nueva vida. He pasado años reconstruyéndola después de que nos abandonaste. No voy a permitir que lo deshagas todo. Manuel se posicionó a mi lado. Julia tiene razón. Este lugar ya no es tu hogar. Si realmente quisieras hacer las cosas bien, empezarías por tu hijo, no por el apartamento. Carlos parecía sorprendido por nuestra reacción, pero en su mirada también había un destello de resentimiento. «Entiendo que estés enojada», dijo con un tono casi derrotado. «Pero sigo siendo parte de esto. Me corresponde. Ya no tengo otro lugar y necesito mi parte para empezar de nuevo». Lo miré fijamente, sin contener mis palabras. «Tú fuiste quien nos dejó, quien decidió que no valíamos la pena. Así que no vuelvas pretendiendo que tienes derecho a algo aquí. Esta casa ya no es tuya, y tú ya no formas parte de ella». La tensión en la sala era insoportable, pero había algo en la actitud de Carlos que me desconcertaba. Su mirada esquiva me decía que no estaba siendo completamente honesto. Entonces, sin pensarlo demasiado, solté la pregunta que llevaba carcomiéndome desde su llegada. «¿Por qué necesitas tanto el dinero, Carlos? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?» Su rostro cambió drásticamente. Por un momento, pareció dudar, pero después de un largo silencio, finalmente lo admitió. «Me casé de nuevo», dijo, con la mirada baja. «Tengo una nueva familia». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo tenía sentido ahora. No había vuelto para disculparse ni para recuperar el tiempo perdido con Alejandro. Había regresado porque necesitaba dinero para su nueva vida, para esa familia de la que nunca habíamos sabido. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, explotó en una mezcla de rabia y dolor. «¿Otra familia?», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos dejaste por ellos. Nos abandonaste porque decidiste que ya no éramos lo suficientemente importantes para ti». Carlos intentó calmar a Alejandro, pero sus palabras solo empeoraban las cosas. «Alejandro, no es así. No te dejé por ellos. No lo planeé de esa manera. Las cosas simplemente sucedieron. Me fui y luego conocí a alguien más. Ahora tengo un hijo pequeño y las cosas se complicaron». La frase «tengo un hijo pequeño ahora» fue como un puñal. Durante todos estos años, había sido yo quien cuidó sola de Alejandro, enfrentando todos los desafíos. Ahora, Carlos se atrevía a decir que había formado otra familia, que tenía otro hijo al que cuidar. No podía comprender cómo era capaz de rehacer su vida, olvidando todo lo que dejó atrás. Manuel, como siempre, mantuvo la calma, pero su voz era firme e inquebrantable. «Carlos, entiendo que hayas tomado decisiones difíciles, pero debes darte cuenta de que no puedes volver aquí y destruir lo que Julia y Alejandro han construido. No puedes usar a esta familia para corregir los errores que cometiste con la nueva». Carlos respiró hondo, sabiendo que no tenía una buena justificación. «Lo sé, pero necesito mi parte del apartamento. No tengo a dónde ir, y mi nueva familia... Estamos pasando por dificultades.
Si vendo mi parte, podré empezar de nuevo y proporcionarles lo que necesitan. La indignación me invadió. Después de tantos sacrificios, después de criar sola a Alejandro y reconstruir mi vida, Carlos pretendía que destruyéramos nuestro hogar para que él pudiera comenzar de nuevo con otra familia. Sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Esta casa es lo único que tenemos, Carlos», le dije con la voz rota. «Alejandro creció aquí. Yo reconstruí mi vida aquí. Manuel y yo hemos hecho de este lugar un hogar seguro para nuestra familia. Y tú no tienes derecho a arrebatárnoslo». Carlos parecía debatirse entre el arrepentimiento y la desesperación. Sabía que lo que estaba pidiendo no era justo, pero también era evidente que no veía otra salida. Sus disculpas, su regreso, todo había sido un intento de recuperar algo que ya no le pertenecía. Alejandro, incapaz de contener más sus emociones, se acercó a Carlos con los ojos llenos de dolor y frustración. «No tienes ningún derecho a esta casa, papá. Nos dejaste. No puedes volver y esperar que te demos todo lo que construimos sin ti. Tú tienes tu propia familia ahora. Nosotros no te necesitamos». Las palabras de Alejandro resonaron en la sala, cargadas de años de resentimiento. No pude evitar sentirme orgullosa de su madurez al enfrentar la situación, aunque me dolía verlo pasar por esto. Carlos, por otro lado, parecía devastado. Sabía que Alejandro tenía razón, pero no estaba dispuesto a rendirse. «Alejandro, sé que te fallé. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero por favor, solo te pido una oportunidad. Quiero ser parte de tu vida de nuevo», dijo Carlos, suplicante. Alejandro lo miró fijamente con una dureza que nunca antes había mostrado. «No quiero nada de ti. Ya tengo un padre, y ese es Manuel. Él ha estado ahí para mí cuando tú no estuviste. Así que no vengas aquí pretendiendo que puedes recuperar el tiempo perdido». Las palabras de Alejandro fueron contundentes, y no había vuelta atrás. Carlos quedó visiblemente afectado, herido en su orgullo al escuchar que su propio hijo reconocía a Manuel como su verdadero padre. Pero esa era la realidad. Manuel había estado con nosotros en los momentos más difíciles, llenando el vacío que Carlos había dejado. Manuel, que hasta ese momento había mantenido la calma, dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Alejandro, un gesto de apoyo que decía más que 1000 palabras. «Escucha, Carlos», dijo con un tono serio pero sereno. «Yo no vine aquí a reemplazarte. Esa nunca fue mi intención. Pero durante todos estos años he hecho lo que cualquier hombre responsable haría: cuidar de mi familia. He estado aquí para Alejandro cuando me necesitaba y para Julia cuando más lo requería. No se trata de compararnos, se trata de hechos, y los hechos son que ellos no te han necesitado». Carlos lo miró con una mezcla de enojo y resentimiento, pero no podía contradecir las palabras de Manuel. Él mismo había elegido irse, y durante su ausencia, Manuel había asumido la responsabilidad de una familia que no era originalmente suya. «Alejandro me ve como su padre, porque he estado aquí para él», continuó Manuel. «He compartido sus logros, sus fracasos y sus momentos de duda. No puedes esperar llegar después de tantos años y ser bien recibido solo porque ahora sientes remordimiento. Es demasiado tarde para eso». Carlos respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Finalmente, sacó de su bolsillo un pequeño paquete torpemente envuelto y se lo tendió a Alejandro. «Te traje esto», dijo con la voz temblorosa. «Sé que no puede compensar los años que no estuve, pero quería darte algo». Alejandro lo miró sin saber cómo reaccionar. Era un gesto simbólico, un intento desesperado de hacer las paces, pero para él ese regalo no significaba nada. Había aprendido a no esperar nada de Carlos. Finalmente, respondió con firmeza y tristeza. «No lo quiero. No puedes comprar el tiempo que perdiste. Ya no importa lo que traigas.
porque ya no eres parte de mi vida. Carlos dejó caer el brazo lentamente, con el regalo aún en la mano. Parecía haber recibido el golpe más duro de todos. No había vuelta atrás. No podía obligar a Alejandro a aceptarlo, ni a perdonarlo, ni a verlo como su padre nuevamente. El silencio que siguió fue incómodo, como si todos estuviéramos procesando lo ocurrido. A pesar de la tensión emocional, Carlos no parecía dispuesto a irse sin pelear por lo que consideraba su derecho. Aunque había perdido a Alejandro, aún veía la posibilidad de reclamar su parte del apartamento. De repente, dijo: «Este apartamento es mío tanto como tuyo, Julia. No puedo seguir adelante sin alguna seguridad. No tengo más opciones y necesito mi parte para empezar de nuevo». Manuel dio un paso adelante para responder, pero lo detuve con una mirada. Este era mi asunto, y necesitaba ser yo quien enfrentara a Carlos. Durante años, había temido que este momento llegara, que él volviera a reclamar lo que legalmente aún le pertenecía. Pero ya no era la mujer que callaba frente a sus exigencias. «Escúchame bien, Carlos», comencé, con la voz controlada a pesar de la furia que ardía en mi interior. «Tú te fuiste. Tú decidiste abandonar esta familia y todo lo que representaba. Durante estos 10 años, no solo he sido yo quien ha mantenido este hogar, sino también Manuel. Esta casa es mucho más que ladrillos y papeles. Es nuestro refugio, el lugar donde reconstruimos nuestras vidas. Y tú no tienes derecho a despojarnos de eso». Carlos intentó interrumpirme mientras hablaba, pero no le di oportunidad. Lo miré fijamente y continué con determinación. «Tú decidiste dejar esta familia, formar otra vida y enfrentar nuevas responsabilidades. Ahora debes lidiar con las consecuencias de tus acciones. No puedes venir aquí y reclamar lo que consideras tuyo sin haber puesto ningún esfuerzo en ello. Esta casa es nuestro hogar, no el tuyo, y no voy a permitir que nos la arrebates». Carlos, sintiéndose acorralado, recurrió a su orgullo como último recurso. Con un tono despectivo, miró a Manuel y dijo: «¿Y qué? ¿Tú vas a mantenerlos? No puedes compararte conmigo. Esta casa era mía antes de que tú aparecieras. No eres más que un reemplazo». Manuel, sin inmutarse, respondió con calma y firmeza: «Tal vez no fui el primero en sus vidas, pero fui el que se quedó. Fui el que cuidó de ellos y estuve presente cuando más me necesitaban. No necesito compararme contigo, Carlos. Mientras tú elegiste alejarte, yo estaba aquí construyendo una vida con ellos. Y te aseguro que no voy a permitir que arruines lo que hemos logrado». Carlos no tuvo respuesta. Intentó humillar a Manuel, pero terminó exponiéndose a sí mismo como alguien que abandonó lo más importante. El ambiente se volvió pesado, cargado de verdades dolorosas que no podían ser ignoradas. Decidí enfrentar a Carlos de una vez por todas. «¿Sabes qué, Carlos?», swingué con voz firme. «Esta casa ya no te pertenece». Su rostro cambió al instante, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, casi desesperado. Con calma le expliqué. «Cuando te fuiste, pensé que algún día volverías a reclamar lo que legalmente era tuyo. Pero mientras tú desaparecías y construías otra vida, yo estaba aquí, luchando para mantener a nuestra familia y este hogar. Hace años, con la ayuda de un abogado, logré transferir el apartamento a mi nombre. Esta casa es mía y de mi familia, no tuya». El impacto de mis palabras fue evidente. Carlos murmuró, sacudiendo la cabeza: «Eso no es posible», pero lo era. «Legalmente, ya no tienes ningún derecho aquí», añadí. «Esta casa es nuestro hogar, y tú no tienes ningún poder sobre ella. Me aseguré de eso hace mucho tiempo». Carlos parecía aturdido, pero la verdadera sorpresa llegó cuando Carmen, su madre, que había estado en silencio hasta entonces, decidió intervenir. «Carlos», dijo con voz suave pero firme, «Julia dice la verdad». Todos nos giramos hacia ella, incluida yo, sorprendida por su apoyo. «Cuando te fuiste,
Sabía que no regresarías, al menos no pronto. No podía permitir que Julia y Alejandro quedaran sin un lugar seguro, así que transferí mi parte del apartamento a Julia. Ella se encargó del resto. Carlos estaba conmocionado. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó, lleno de incredulidad y resentimiento. «Soy tu hijo». Carmen lo miró con tristeza, pero no vaciló. «Te amo, Carlos, pero abandonaste a tu familia. No podías esperar que todo permaneciera congelado en el tiempo, esperando tu regreso. Julia y Alejandro necesitaban un hogar seguro, y yo no iba a permitir que lo perdieran». Carlos bajó la cabeza, finalmente entendiendo la magnitud de sus decisiones. Había perdido su hogar, a su hijo, y ahora incluso el respeto de su madre. No tenía nada más que reclamar. «Esta casa ya no te pertenece, Carlos», le dije, rompiendo el silencio. «Te fuiste, tomaste tus decisiones y ahora estás viviendo las consecuencias. Nosotros seguimos adelante sin ti, y eso es lo que vamos a seguir haciendo». Sin palabras, Carlos se dio la vuelta y salió lentamente por la puerta, derrotado. Su figura desapareció en el umbral, llevándose consigo las sombras de un pasado que ya no tenía poder sobre nosotros. Aunque murmuró: «No puedo aceptar esto». La verdad era que no tenía opción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo había terminado. Con la puerta cerrada, una sensación de alivio llenó la habitación. Manuel tomó mi mano y Alejandro, después de observar en silencio, se acercó a nosotros. Estábamos juntos, como siempre habíamos estado desde que Carlos nos dejó. Este era nuestro hogar, nuestra familia, y nada ni nadie podría arrebatárnoslo. Finalmente, éramos libres. Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Moby Magic.